Miau, miau, miau. Y la historia de hoy es: mi ex mejor amiga organizó una intervención para criticar mi vida frente a mis padres, y ahora ellos quieren que le pida perdón por irme llorando. Si hay algo que he aprendido en mis 27 años de vida, es que la lealtad es un concepto que la gente adora predicar pero rara vez practica, y que la sangre no siempre es más espesa que el agua. A veces, la sangre es simplemente más pegajosa y difícil de limpiar cuando las cosas se ponen feas. Siempre nos venden la idea de que la familia es el refugio seguro y que los mejores amigos son los hermanos que elegimos, pero nadie te advierte sobre qué hacer cuando esos dos pilares de tu vida deciden unirse para demolerte los cimientos bajo la excusa de estar construyendo una mejor versión de ti. Existe una culpa silenciosa que nos corroe cuando nos defendemos de quienes supuestamente nos aman, una culpa que nos hace cuestionar nuestra propia cordura antes que cuestionar la crueldad de ellos. Para dar un poco de contexto sobre cómo terminé siendo la villana en la historia de mi propia familia, tengo que hablarles de Sandra. Sandra y yo hemos sido inseparables desde el jardín de infancia. Ella siempre fue la líder, la que tenía el plan, la que sacaba las mejores notas y la que, sutilmente, me recordaba mis errores para que yo pudiera mejorar. Durante años, confundí su necesidad de control con protección y su condescendencia con cariño. Mis padres la adoraban. Para ellos, Sandra era el estándar de oro, la hija que, aunque no biológica, representaba todo lo que ellos deseaban que yo fuera: organizada, ambiciosa y socialmente impecable. Todo comenzó un martes por la noche. Había sido una semana larga en el trabajo, lidiando con clientes difíciles y un jefe que cree que el pago de horas extras es un mito urbano. Así que cuando mi madre me llamó para invitarme a cenar a casa, acepté pensando que sería una noche tranquila. Me imaginé un plato de comida casera y quizás alguna queja habitual de mi padre sobre la economía o el tráfico. Nada me preparó para lo que encontré al cruzar la puerta. No era una cena casual. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, esa que solo usamos en Navidad o cuando viene el obispo, y en la cabecera, presidiendo la mesa como si fuera la dueña de la casa, estaba Sandra. Mis padres estaban sentados a los lados, con las manos entrelazadas sobre el mantel y expresiones fúnebres que me helaron la sangre. Lo primero que pensé fue que alguien había muerto. Busqué con la mirada a Diego, el novio de Sandra desde hacía 4 años, esperando ver su rostro amable para entender qué pasaba, pero no estaba allí. Oh, eso creí al principio, hasta que noté su chaqueta en el perchero y me di cuenta de que probablemente estaba en el baño o en el patio. Sandra me indicó que me sentara con un gesto de su mano. Ni siquiera me saludó. Me senté, sintiéndome repentinamente como una niña de 5 años que ha roto un jarrón. Pregunté qué estaba pasando, intentando reírme para romper la tensión, pero mi madre me cortó diciendo que teníamos que hablar seriamente sobre mi trayectoria vital. Ahí comenzó la emboscada. Sandra lo llamó una intervención de amor. Quiero aclarar que no soy drogadicta. No tengo problemas con el alcohol, no he robado nada y pago mis impuestos. Mi gran crimen, según el tribunal que se había montado en el comedor de mis padres, era mi actitud negativa y mi estancamiento personal. Sandra sacó una libreta. Literalmente, una libreta de cuero negro donde había anotado puntos a tratar. Empezó a enumerar mis fracasos recientes con una precisión quirúrgica. Habló de cómo había dejado mi trabajo anterior sin tener otro asegurado, omitiendo por completo que lo dejé porque el ambiente era abusivo. Mencionó mi ruptura con mi ex hace 6 meses, pintándolo como si yo hubiera alejado a un gran hombre por mis inseguridades, cuando la realidad era que él me engañaba. Mis padres asentían a cada palabra de Sandra como si estuvieran escuchando el evangelio. Mi padre tomó la palabra para decirme que estaban preocupados porque me veían a la deriva y que Sandra, en su infinita bondad, se había acercado a ellos para diseñar un plan de mejora para mí. Me sentí náuseas. No era solo la humillación de ser juzgada, era la traición de ver cómo mis padres le daban a una extraña la autoridad para diseccionar mi vida. En medio de todo esto, Diego entró desde la cocina. Traía una jarra de agua y evitaba mirarme a toda costa. Se sentó en el extremo más alejado de la mesa y noté que sus manos temblaban ligeramente. Mantenía la vista baja, revisando su celular debajo de la mesa constantemente. En ese momento pensé que estaba avergonzado por mí, o quizás por la escena tan grotesca que su novia estaba protagonizando. Me dio pena. Siempre me había parecido un buen tipo, tal vez demasiado pasivo para una aplanadora como Sandra, y asumí que su silencio era su forma de sobrevivir a ella, igual que yo había hecho tantos años. Sandra continuó, diciendo que mi aura pesimista estaba alejando a la gente y que necesitaba madurar. Dijo que habían preparado un calendario de metas para mí. Un calendario. Mis padres me miraban esperando gratitud. Esperaban que yo llorara, les diera las gracias y prometiera ser la hija perfecta que Sandra había diseñado en su libreta. Pero algo
se rompió dentro de mí. No fue una explosión de ira volcánica, sino un chasquido seco, como una rama muerta. Me levanté. Les dije, con la voz más calmada que pude reunir, que si tanto les gustaba el plan de vida de Sandra, que la adoptaran a ella. Mi madre jadeó como si le hubiera dado una bofetada. Sandra me miró con esa suficiencia insoportable y comentó que mi reacción defensiva solo probaba su punto sobre mi inestabilidad emocional. No esperé a escuchar más. Tomé mi bolso y salí de la casa. Mientras caminaba hacia mi coche, las lágrimas empezaron a brotar. No de tristeza, sino de una rabia impotente que me quemaba la garganta. Escuché a mi padre llamarme desde la puerta, ordenándome que volviera y no fuera irrespetuosa, pero arranqué el motor y me fui. Al día siguiente, mi teléfono era una zona de guerra. Tenía 14 llamadas perdidas de mi madre, 3 mensajes de voz de mi padre y un testamento de texto de Sandra, explicando lo decepcionada que estaba de que yo no pudiera aceptar una crítica constructiva. Mi madre me escribió diciendo que Sandra solo quería lo mejor para mí, que ella se había tomado el tiempo de organizar esa cena y preparar esa intervención porque me quería, y que yo había arruinado la dinámica familiar con mi drama. La frase que más me dolió fue cuando mi madre escribió que le debía una disculpa a Sandra por haberle hecho pasar un mal rato después de todo su esfuerzo. Me sentí completamente aislada. El mundo entero parecía haberse vuelto loco. ¿Cómo era posible que yo fuera la mala de la película por no querer que me humillaran mientras comía asado? Pasé 2 días sin salir de mi apartamento, consumida por la injusticia. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había una pequeña luz, una certeza extraña que me mantenía a flote. Lo único que me consolaba era saber que no todos creían que yo era la basura que Sandra describía. Había matices en esa cena que solo yo había captado, silencios que decían más que los gritos. Fue entonces cuando decidí cambiar de estrategia. Si ellos querían una hija obediente y una amiga sumisa, eso es lo que tendrían. O al menos, la versión teatral de eso. Les escribí diciendo que había reflexionado, que tenían razón y que estaba lista para disculparme. La reconciliación se programó para el sábado siguiente. Una barbacoa en el jardín de mis padres para limar asperezas. Llegué vestida con colores pastel, con una sonrisa mansa pintada en la cara y un postre casero en las manos. Sandra me recibió con los brazos abiertos, actuando como la hermana mayor magnánima que perdona a la oveja descarriada. Me dijo que estaba orgullosa de que hubiera dejado de lado mi orgullo y que juntas íbamos a trabajar en mi nuevo yo. Tuve que morderme la lengua hasta casi sangrar para no escupirle en la cara. Mis padres estaban radiantes. La paz había vuelto al reino. Mi padre asaba la carne y mi madre servía las ensaladas, alabando lo buena amiga que era Sandra. Diego estaba allí, por supuesto. Se encargaba de las bebidas, moviéndose por el jardín como un fantasma servicial. Estaba distante con Sandra. Apenas le respondía con monosílabos cuando ella le ladraba órdenes sobre cómo quería su gin tonic o dónde debía poner el hielo. Hubo un momento en que entré a la cocina para buscar más servilletas y me crucé con él. Diego estaba llenando una hielera. Nos quedamos solos unos segundos. No dijimos nada. El ruido de la fiesta afuera parecía lejano. Él me miró, y no fue la mirada de un amigo del grupo, ni la mirada de compasión que me había imaginado en la cena anterior. Sentí su mirada en mi nuca, pesada, cargada de una electricidad estática y de una complicidad oscura que Sandra, en su mundo de perfección y control, nunca podría entender. Diego sostuvo mi mirada un segundo más de lo socialmente aceptable antes de salir con el hielo, rozando mi brazo al pasar. Ese roce me quemó la piel. La tarde avanzó y el alcohol empezó a soltar las lenguas. Sandra, envalentonada por su victoria sobre mí y por la adoración de mis padres, empezó a criticar a Diego. Primero fueron comentarios sutiles sobre su ropa, luego sobre su falta de ambición. Finalmente empezó a burlarse de su trabajo frente a todos. Diego es arquitecto, pero Sandra siempre ha considerado que gana poco para el potencial que tiene y que debería ser más agresivo en los negocios, dijo, riendo y tomando un sorbo de vino que a veces sentía que tenía que empujarlo para que hiciera cualquier cosa, como si fuera un niño grande. Mis padres rieron, celebrando el carácter fuerte de Sandra. Vi cómo la mandíbula de Diego se tensaba. Dejó su vaso en la mesa con un golpe seco. Murmuró que necesitaba aire y se dirigió hacia el fondo del jardín, donde la iluminación era escasa y los arbustos ofrecían algo de privacidad. Esperé 2 minutos. Le dije a mi madre que iba al baño y en su lugar salí por la puerta lateral hacia la oscuridad del jardín. Encontré a Diego apoyado contra el viejo roble, fumando un cigarrillo, un hábito que Sandra le había prohibido terminantemente hacía años. Me acerqué despacio. Cuando me vio, no intentó esconder el cigarrillo. Exhaló el humo hacia la noche y, por primera vez en semanas, rompió su estoicismo. Me confesó, con una voz que temblaba de rabia contenida, que ya no la soportaba.
Me dijo que la idea de la intervención había sido totalmente de ella, una forma de sentirse superior porque se sentía amenazada por el hecho de que yo estuviera soltera y libre, mientras ella se sentía atrapada en una vida que no la satisfacía. Me dijo que estaba asqueado de su crueldad y de cómo disfrutaba manipulando a mis padres. Me confesó que no sabía cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo estaba bien. Yo no me sorprendí. De hecho, sentí un alivio profundo, como si finalmente alguien más estuviera viendo la misma película de terror que yo. No lo rechacé. No le dije que era el alcohol hablando, ni le recordé que era el novio de mi mejor amiga. Simplemente di un paso hacia él y le puse una mano en el pecho, justo sobre el corazón, que latía acelerado. Él cubrió mi mano con la suya, apretándola con fuerza, desesperado por contacto humano real. No necesitamos decir más. En ese jardín, bajo las sombras, sellamos una alianza que iba mucho más allá de la simple amistad. Pasaron las semanas. Me convertí en la hija pródiga definitiva. Aceptaba los consejos no solicitados de Sandra con una sonrisa estoica. Iba a yoga con ella. Dejaba que eligiera mi ropa. Y mis padres no paraban de alabar mi transformación y la inmensa madurez de Sandra. Mientras tanto, se acercaba el cumpleaños de Sandra, el gran evento del año. Ella llevaba meses insinuando que esperaba que esa noche fuera especial, dejando caer indirectas del tamaño de un camión sobre un anillo de compromiso. Estaba convencida de que Diego se lo propondría frente a todos. Yo me ofrecí a ayudar a organizar la fiesta. Me convertí en su esclava perfecta. Elegí la música que ella quería, contraté el catering que ella exigía y me aseguré de que la lista de invitados incluyera a todas las personas importantes a las que ella quería impresionar. Sandra estaba tan ocupada planeando su futuro glorioso y microgestionando cada detalle que no notó que Diego pasaba muchas noches trabajando hasta tarde en la oficina. Yo tampoco le dije nada, por supuesto. ¿Para qué preocuparla con detalles triviales cuando estaba tan ocupada siendo la reina del mundo? Mis padres estaban emocionados por la fiesta, convencidos de que Diego finalmente formalizaría el compromiso y que nuestra gran familia se uniría oficialmente. Yo los escuchaba hablar maravillas de la pareja perfecta y solo sonreía, asintiendo mientras cortaba vegetales o arreglaba flores. La hipocresía es un plato que se come mejor con cubiertos de plata y una servilleta en el regazo. Llegó la noche de la fiesta. Sandra había alquilado un salón en un hotel boutique. Había al menos 80 personas. Ella llevaba un vestido blanco nada sutil que gritaba novia en espera. Diego llevaba un traje oscuro y se veía pálido, casi enfermo. Durante la cena, Sandra tomó el micrófono para agradecer a todos, especialmente a mi familia, a quienes llamó sus segundos padres, y a mí, por haber vuelto al buen camino gracias a su guía. La sala aplaudió. Mis padres se secaron las lágrimas de emoción. Yo aplaudí también, con las palmas ardiendo. Entonces, Sandra miró a Diego y le pasó el micrófono, con esa mirada expectante que decía: «Es tu turno, hazlo ahora». Todo el mundo guardó silencio. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Diego tomó el micrófono. Le temblaba la mano. Miró a Sandra, luego miró a mis padres, que estaban en primera fila con las cámaras de sus teléfonos listas para grabar el momento. Finalmente, me miró a mí. No hubo anillo. Diego carraspeó y su voz sonó amplificada y extraña en el salón. Dijo que no podía hacer eso. Sandra soltó una risita nerviosa y le preguntó de qué hablaba, intentando mantener la compostura. Diego continuó. Más firme esta vez. Dijo frente a los 80 invitados, incluidos sus jefes y nuestros padres, que no podía casarse con ella porque no podía comprometer su vida con alguien que basaba su autoestima en humillar a los demás. Dijo que estaba enamorado de alguien que sí lo respetaba, alguien que lo veía como un hombre y no como un proyecto. El silencio fue total. Era un vacío absoluto, como si hubieran succionado todo el oxígeno del salón. Sandra se quedó congelada, con la sonrisa petrificada en una mueca de horror. Mis padres bajaron los teléfonos, confundidos. Fue entonces cuando di el paso al frente. No corrí hacia Sandra para consolarla. No me uní al coro de murmullos escandalizados. Caminé con calma, con los tacones resonando en el silencio, hasta llegar al lado de Diego. Él me tendió la mano y yo la tomé. Entrelazamos los dedos frente a todos. La revelación no necesitó palabras, pero mi mente la narró para mí misma en ese instante. Verán, mientras Sandra les contaba a mis padres lo fracasada que soy en el amor y lo patética que era mi vida, yo llevaba 3 meses consolando al hombre que ella daba por sentado. No fue solo una charla en el jardín. Fue en mi cama mientras Sandra estaba en sus clases de pilates. Fue en su coche en los estacionamientos vacíos. Fue en su oficina esas noches que supuestamente trabajaba hasta tarde. Mientras ella juzgaba mi moralidad,
Yo estaba desmantelando su vida desde los sábanas que ella creía seguras. El caos estalló un segundo después. Sandra entró en un estado de histeria absoluta, gritando y lanzando una copa de champaña que se estrelló contra la pared. Mis padres empezaron a gritar traición y vergüenza, mirándome como si fuera un monstruo que acababa de nacer ante sus ojos. Mi madre se acercó a mí, roja de ira, preguntándome cómo podía hacerle eso a mi hermana. Con una calma glacial que nunca supe que tenía, miré a mi madre a los ojos y le dije que ellos siempre quisieron que yo aprendiera de Sandra a ir por lo que quería y a no conformarme con menos. Le dije que eso era exactamente lo que había hecho. Había tomado lo que quería. Diego y yo salimos del hotel en medio de los gritos y el escándalo. No miramos atrás. Mientras el ballet traía su coche, sentí el aire de la noche más fresco que nunca. No sé si duraré con Diego. Tal vez nuestra relación esté condenada por haber nacido sobre las cenizas de otra. Y honestamente, no me importa tanto el futuro lejano como el sabor dulce y metálico de la victoria presente. Perdí a mis padres y a mi mejor amiga esa noche. Probablemente he perdido a la mitad de mis conocidos comunes y ahora soy la villana oficial en las historias de Navidad de mi familia por las próximas 3 décadas. Pero gané la satisfacción de tener la razón, de demostrarles que su perfección era una farsa y que yo no era el felpudo de nadie. Esa noche dormí en el apartamento de Diego, y déjenme decirles algo. La superioridad moral no abriga, pero la venganza te mantiene caliente toda la noche. La exquisita fragancia de la justicia poética servida fría, con un toque de adulterio y guarnición de trauma familiar. Es fascinante observar cómo los humanos construyen estos elaborados altares a la amistad incondicional y a los valores familiares, solo para descubrir que están hechos de cartón piedra y se desmoronan ante la primera brisa de deseo reprimido. Elena, nuestra protagonista, ha ejecutado lo que en el mundo felino llamamos la maniobra del cuco. Dejar que otro construya el nido para luego ocuparlo con una eficiencia despiadada. Resulta adorablemente irónico que los padres, en su afán de corregir a la hija defectuosa, utilizando el modelo de la amiga perfecta, hayan creado el escenario exacto para su propia humillación pública. Es la prueba irrefutable de que cuando empujas a alguien contra la esquina de la sumisión forzada, no debes sorprenderte si decide morder la mano que sostiene la correa y, de paso, llevarse el premio gordo de la fiesta. La hipocresía social es un boomerang. Queridos bípedos, siempre regresa para golpearte justo en medio de los dientes durante un brindis con champaña barata. Ahora, mientras los escombros de esa barbacoa y esa fiesta de cumpleaños aún humean, uno debe preguntarse si el precio de la entrada valió la función. Elena duerme caliente, sí, pero ¿cuánto dura el calor de una victoria cuando el combustible es el rencor puro? Mi pregunta para ustedes, espectadores de este teatro de la crueldad, es la siguiente. ¿Es Elena una villana maquiavélica que merece el exilio? ¿O es simplemente el espejo inevitable que Sandra y sus padres se merecían ver pero no querían reconocer?